Buenas noches, bienvenidos a todos mis hermanos y mis hermanas que están a través de las redes sociales conectados con nosotros en la programación de la Primera Iglesia Bautista Hispana del Tona. Específicamente, comenzamos en el día de hoy. Vamos a comenzar otra etapa más de nuestros estudios bíblicos. Específicamente, vamos a estar hoy trabajando con lo que le conocemos como los dichos de Jesús. Hoy, en esta tarde del Señor, en que estamos aquí todos juntos, tengo conmigo nuevamente a mi hermano Rafi. Ya se está convirtiendo en la visita regular de nosotros en los estudios bíblicos los martes y los jueves. Y hoy, engalanando la casa, está con nosotros también nuestra hermana Naida. Yo le voy a pedir a los dos que se introduzcan ellos mismos, que saluden. Y Naida, nuestra hermana Naida, tiene un mensaje especial para todos nuestros graduandos que también quiero que ella comparta con nosotros. Así que los dejo con ellos. Ladies first. Me dejaron a mí primero, que gozo. Lo que pasa es que él no ha dicho que él es el copastor. Bien, en esta noche estamos bien contentos de estar aquí, de compartir con ustedes y queremos felicitar a todos los graduandos que aunque no van a tener su graduación por la cuestión de que está pasando mundialmente, han conseguido un logro más, un éxito más. Felicitamos a Rosy de nuestra célula que logró la graduación de su universidad. Felicidades, que Dios te bendiga y con Dios el éxito y hacia adelante. Hermano, que Dios los bendiga. Un estudio más aquí con ustedes, como vamos a estar compartiendo con nuestra hermana Naida y con el pastor acerca de los dichos de Jesús. Así que hoy la clase promete ser muy, muy interesante. Así que mis hermanos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a la programación de esta noche. Comenzamos una nueva etapa, un nuevo ciclo de estudios bíblicos donde vamos a estar hablando de los dichos de Jesús, pero usted sabe que tenemos una programación donde queremos también anunciar a todos nuestros hermanos que están comenzando sus proyectos nuevos de autogestión y que están levantando sus propios negocios. Nuevamente, si usted se quiere anunciar con nosotros completamente gratis, envíenos la información. Tengo entendido que hoy tenemos una persona más que se añade a ese grupo, y si tú te quieres añadir también, envíanos a la dirección de la iglesia, de la página de la iglesia, o nuestro email que va a aparecer ahí. Ya mismo aparecerá en la programación. Envíanos la información y nosotros lo compartimos aquí para que todos nos conozcamos. Así que bienvenidos a todos y vamos con la introducción. Saludos nuevamente, mis queridos hermanos. Aquí estamos preparándonos para comenzar en esta hermosa tarde del Señor. Tarde para nosotros porque todavía el sol está caliente, todavía el sol está delante ahí, vivo, al vivo y al rojo color. A mis hermanos, bienvenidos a todos. Como les estaba diciendo, vamos a comenzar la lectura del estudio bíblico de esta noche, que se encuentra en Mateo capítulo 5. Y para eso, ya ustedes saben, ya ella es una regular con nosotros, nuestra hermana Susan va a tener a bien leer la amorosa palabra del Señor, Mateo capítulo 5, los versos son del 1 al 12, para los cuales le pedimos a mi hermana Susan entonces que adelante con la lectura de la palabra del Señor. Y del Espíritu Santo. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó.
sus discípulos se juntaron a su alrededor, y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Palabra de Dios. Nombre del Señor. Yo le quisiera pedir a nuestra invitada especial de la noche de hoy que comenzara teniendo una palabra de oración, mi hermana Naida, entonces nos va a dirigir en la oración para que el Señor añada bendición a su palabra sobre nuestras vidas en esta hermosa noche. Amén. Nuestro invitado especial en esta noche es el Señor Jesús. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque sabemos que estás en medio nuestro. Y sabemos que estás en aquellos hogares que nos están escuchando y aún en aquellos que no nos están escuchando. Gracias porque creemos en un Dios que puede estar en todos sitios, en todo lugar y en todo tiempo. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que nos ayudes a estudiar tu palabra, a crear conciencia de ella, oh Padre Celestial, y a servir, oh Padre Celestial, de estímulo a otro, oh Santo Señor. Gracias te damos nuevamente porque sabemos que tú estás en control de cada una de las cosas que están sucediendo y de nuestras vidas. Que nuestras vidas están en las palmas de tus manos, Señor, y que no tenemos a qué temerle, porque tú, oh Padre Celestial, estás con nosotros, ayudándonos, protegiéndonos en todo momento. Gracias, Padre, por la libertad que tenemos de compartir tu palabra. Gracias por la libertad de poder reunirnos, Señor, y bendice a aquellos que son perseguidos por seguir tu nombre, por seguir con tu amor, por seguirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria le damos al nombre del Señor. Le voy a pedir a mis hermanos que pongan en la programación el estudio bíblico para que podamos tenerlo presente en medio de la grabación y así nuestros hermanos puedan seguirnos a través de la discusión de lo que vamos a comenzar en la tarde de hoy. Las bienaventuranzas, Naida, Rafi, ¿qué ustedes piensan de eso? Vamos a comenzar con los dichos de Jesús. Esto para mí son los puntos más difíciles. Y digo esto con respeto como pastor y lo comparto con mis hermanos aquí que están presentes. Porque mi hermano, una cosa es uno llamarse cristiano, porque se parece al ministro o a la iglesia que uno participa. Pero otra cosa es uno llamarse cristiano porque se parece a Cristo. Y ese es el reto grande que tenemos nosotros los creyentes, no de parecernos de la manera en la que nos vestimos, o la manera en la que hablamos, o la manera en la que socializamos, al resto de los hermanos del rebaño. Nosotros queremos parecernos al perfecto pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, ¿qué mejor que sentarnos a escuchar la palabra, específicamente lo que Él tuvo que decir sobre la palabra de nuestro Dios y los mandatos que nos dejó saber? ¿Qué ustedes piensan de eso, Rafi? Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas se conocen también como el Sermón del Monte, ¿verdad? Parte de ellas, comienzo de. Exacto. Y pues con él estaban los apóstoles, ¿verdad? Que estaban con ellos siempre, lo estaban siguiendo a Jesús y lo acompañaban. Y Jesús toma ese tiempo para traer estas cualidades, estas esencias que lo que debe ser de un cristiano y lo que espera Dios de nosotros a través de las bienaventuranzas. Es una parte de la Biblia, ¿verdad?, que se encuentra en Mateo, que definitivamente nos hace recapacitar como cristianos y ver dónde encajamos nosotros dentro de, ¿verdad?, de esas bienaventuranzas según nuestro carácter como cristianos. Así que es interesante lo que vamos a estudiar esta noche. Yo creo que vamos a tener que cada uno buscar dónde estamos con referencia a eso, ¿no? Yo pienso también que en las bienaventuranzas, cuando las chequeamos profundamente, vemos que hay como un antagonismo. Están en las dos esquinas. ¿Cómo es posible que no estén hablando de ser felices, de ser bienaventurados, cuando lo que les sigue es algo negativo?
So hay que profundizar bien en ella. ¿Qué fue lo que Jesús le quería decir a sus discípulos? Gloria al Señor. Para los efectos del comienzo y la introducción del estudio bíblico de esta noche, saludo primeramente a todos mis hermanos que están a través de las redes sociales. Hoy no lo hemos hecho, se nos ha olvidado, pero todos esos hermanos que están a través de la programación, queremos bendecirles, mis hermanos. Sigan comentando, salúdense entre ustedes mismos, bendigan al Señor. Pero especialmente, hermano, envíenle un mensaje a uno de los que está presente con nosotros. Y aparece ahí como Naida y Johnny, porque mi hermano Johnny cumplió años ayer, para el cual está aquí con nosotros, y nos gozamos, no lo sabíamos hasta el día de hoy, ya le tienen un close-up a Johnny. Bienvenido a la programación, mándele un mensaje de felicitación a mi hermano Johnny, que cumplió 46 años nada más, hermano, Dios lo bendiga. Eso nos dijo a nosotros, no sabemos si se queda cuando la trompeta que mintió, son 6-4. No sabemos si la trompeta cuando suene se queda, pero por lo menos eso fue lo que nos dijo. Así que accidentalmente cambió los números. Accidentalmente, ya. Así que, mi hermano, escríbanle a través de la programación, déjenle un saludo ahí y especialmente felicítelo y oren por él para que el Señor lo bendiga grandemente y lo podamos disfrutar por muchos años más. Amén. Eso pienso yo, amén, eso, viste, lo dijo con fuerza mi hermana Naida. Ese era el amén que yo esperaba. 1000 años me va a durar. Gloria al nombre del Señor. Pues mire, mis hermanos, para comenzar la introducción del servicio de esta noche, especialmente el estudio bíblico que estamos compartiendo, ya los hermanos han dado un punto de vista de la perspectiva del comienzo. Mi hermana Naida piensa que las bienaventuranzas tienen un cierto grado de antagonismo en su gramática, especialmente en su composición, ¿verdad? Cuando la leemos, parecen como si en cada una de las bienaventuranzas hubiesen dos puntos aparte. Nosotros no podemos distanciar los dichos de Jesús del capítulo 5, por ejemplo, de los dichos de Jesús del capítulo 4 de Lucas, donde Jesús predica el rollo del profeta Isaías y dice: el Señor me ha enviado para darle vista a los ciegos, para que los cojos caminen, para que a los pobres se les predique el año agradable del Señor. Y estas cosas están cumpliéndose delante de vosotros. Sin embargo, ¿verdad? Poniendo en perspectiva la predicación de Jesús, todas esas personas que Jesús menciona no están en la sinagoga porque no tienen entrada. Entonces Jesús dice: yo estoy en un sitio que para lo que me enviaron no sirvo. Porque si vengo a darle libertad a los cautivos, si vengo a darle vista a los ciegos, pero ustedes no dejan entrar a los ciegos en el templo, si vengo a darle a los cojos que caminen, pero ustedes no permiten que los cojos caminen en Jerusalén o que lleguen hasta acá, pues entonces mi presencia aquí es completamente y innecesaria. Pensando que los que estaban dentro del templo creían que estaban bien. Oh, claro. Pensando desde ese punto de vista que ellos pensaban que valga la redundancia, que lo estaban haciendo correctamente. Pero nosotros, enmarcando el Sermón del Monte, yo quiero que usted entienda una cosa bien sencilla. Usted sabe que al pastor le gusta explicarle a usted la diferencia entre lo que es la intertextualidad y la intratextualidad. Y nosotros no podemos, porque entonces sería un pretexto pastoral, un pretexto de los hermanos de la iglesia, sacar de contexto las bienaventuranzas para poder explicar cualquier punto de vista de nosotros. No tenemos que ponerla en contexto. Ahora, si usted estudia Deuteronomio, y yo quiero que usted sepa, mi hermano, que todas las referencias, si no el 99.8% de todas las referencias que nuestro Señor Jesucristo hace al Antiguo Testamento, lo hace el libro de Deuteronomio. Y Deuteronomios es una palabra compuesta en el hebreo, deutero de segundo, nomios de ley, la segunda ley. Para los judíos, los primeros 4 libros de la Biblia tienen una importancia dramática, era muy especial para ellos: Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Pero el libro de Deuteronomio encerraba una enseñanza, básicamente era lo mismo, pero era como más diluido, de una manera más sencilla, para que el pueblo que vuelve del exilio babilónico se le haga más fácil comprender las Escrituras sin tener que intervenir, ¿verdad?, en todos esos conceptos de las historias primarias. Y especialmente si usted lee los libros de Deuteronomio, específicamente los capítulos del 12 en adelante, yo le diría como del 12 hasta el 28, 29. Pero para que usted haga contexto de las bienaventuranzas, usted tiene que entender que el Señor le pidió a Moisés algo particularmente importante. Y a lo mejor usted no se acuerde, porque a lo mejor lo leyó hace mucho tiempo, pero yo se lo voy a refrescar porque ese es mi trabajo como pastor. En capítulo número 27 y 26 del libro de Deuteronomios reaparece la historia que se nos contó en Éxodo y en Levítico, en Números, discúlpeme. Específicamente las instrucciones que Dios le dio a Moisés y a Aarón para cuando el pueblo llegase a la tierra prometida, tenía que vivir dentro de unos parámetros. Si usted lee Deuteronomio 27 conmigo, usted se va a dar cuenta que muchos se asocian a lo que Jesús está diciendo aquí. Pero lo más que a usted le va a llamar la atención, que me llamó la atención a mí como pastor, y espero que sea de igual bendición para usted,
es que este proceso espiritual que se concreta en la experiencia de Deuteronomio 27 y de Mateo 5, se practica de esta forma. Dios le dice a Moisés, cuando lleguen a la tierra, escúchame bien, lo escribí los nombres para que no se me olviden, 6 de las tribus se van a subir al monte Gerizim y las otras 6 van a estar en el monte Ebal. Y cada una de las tribus va a repetir esto con nosotros. Y entonces comienza ese prólogo, comienza esa discusión del pacto que tenía que hacer el pueblo subido en el monte, aceptando las leyes o aceptando los parámetros de la bendición de Dios. Y a coro todo el pueblo tenía que repetir cada vez que el sacerdote terminaba con una de las leyes. Amén. Por ejemplo, déjame, yo lo tengo aquí para que usted lo vea, porque es que se me hace difícil. No quiero fallarle, hermano, y menos con la palabra del Señor. Cuando usted lee esto, y Deuteronomio 27, el encabezado de la historia es ese: orden de escribir la ley en piedra sobre el monte Ebal. Cuando se comienzan a discutir, especialmente encima de los montes, mire cómo empiezan a recitar. Hay unas benedicciones, aparecen en el capítulo 28, y hay unas maldiciones que aparecen en el capítulo 27. Maldito el hombre que hiciera una escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiera culto. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujera el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Yo quiero que usted sepa que en este procedimiento, el pueblo estaba subido al monte y los levitas y los sacerdotes estaban en el llano gritando esto a voz en cuello. Y estas 6 tribus que estaban cada una distribuidas en un monte diferente, al escuchar los mandatos de Dios, tenían que a coro gritar amén, así sea, porque estaban afirmando lo que estaba ocurriendo. Ahora, esto es el proceso que se da antes de entrar en la tierra prometida. Interesantemente, en Mateo 5, el primer sermón de Jesucristo, después de salir de la tentación del desierto. Fíjate qué interesante. Israel sale del desierto, entra al monte. Jesús sale del desierto, capítulo 4 de Mateo, capítulo 5, ¿dónde está? En el monte. Y lo primero es que se sienta con su pueblo, con la gente que le está escuchando, y les dice, aquí vienen las benedicciones. Y si usted lee el capítulo 28, hermano, las 8 benedicciones, 9 benedicciones, que la academia está en discusión, piensan que son 7, otros piensan que son 9. Pero estas benedicciones o estas bendiciones, bienaventuranza, doblemente bendecido, doblemente feliz, están enmarcaditas en el capítulo número 28 del libro de Deuteronomio, y usted no se puede desligar de ellas, ni yo tampoco. Por eso el pastor, para comenzar la introducción y la discusión de esta mañana, quiso compartirlas con usted. Dios le pidió al pueblo, después de salir del desierto, que subieran al monte a pactar con él. Si usted busca la Biblia, Jesús, después de salir del desierto, sube con el pueblo al monte y pacta con ellos aquí. Hay bendición, hay bienaventuranza para un pueblo que quiere escuchar la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas, además de afirmarla, quiere cumplirla. Amén. Y esto es extremadamente importante para nosotros, que lo entendamos desde ese punto de vista, porque si no podemos poner el concepto de las bienaventuranzas en su justa perspectiva, se nos va a hacer bien difícil para nosotros poder compartirlas con ustedes y poder entenderlas. Para esos haberes, yo sé que mis hermanos se prepararon, entonces yo quiero que ellos introduzcan, que usted lo tiene en sus pantallas, la primera de las bienaventuranzas que se encuentra, tengo entendido que es en el verso 3, si no me equivoco, puedo estar equivocándome, es en el verso 3, y la primera de ellas es bienaventurados los pobres en espíritu. Cualquiera de ustedes dos comience con la discusión. A mí me encanta comenzar con preguntas. Pobres, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿De qué espíritu estamos hablando? Bueno, eso es una excelente pregunta. Esa es excelente pregunta, porque si nosotros vamos al libro de Lucas y vemos el sermón del monte en Lucas, Lucas no añade los pobres de espíritu. Lucas solamente pone los pobres. Claro, vamos a hablar en perspectiva, mis hermanos, porque Mateo le predica a una comunidad completamente diferente a la de Lucas. Se puede asumir claramente que Mateo es un publicano, un recogedor de impuestos, que en esa época era la clase élite de la sociedad. Pero Lucas es una persona que camina con el pueblo y trabaja con el pueblo porque es una especie de médico campesino. Se entiende que en esta generación, este discípulo de Pablo se dedicaba a atender las personas que padecían de cualquier tipo de sufrimiento. No como un doctor como usted lo conoce ahora, pero sí era un médico de barrio, un médico citadino, que se dedicaba a trabajar con la gente común
Y claro, imagínese un hombre que conoce de salud y conoce a Jesucristo. Usted sabe que el dinero no medía, usted sabe que las situaciones económicas no le impedían servir. Así que imagínese qué comunidad está utilizando Lucas y a qué comunidad le está predicando Mateo. Cuando Mateo le predica a un montón de millonarios, la pobreza no hace ningún sentido, ¿verdad? Cuando Mateo le está predicando a una gente que todos tienen una capacidad adquisitiva que el resto de la gente no tenía, pues ser pobre no hace sentido la predicación. La pobreza en espíritu, si nosotros la vemos en las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que es ese desfase que hay en el ser humano cuando persigue lo que es material y olvida lo que es espiritual. Ese desfase que lo vemos en la vida de Zaqueo, que lo vemos en la vida del joven rico, que lo vemos en la vida de otros hombres y mujeres en las Escrituras, que por tener mucho o por estar en un estatus social, no querían mezclarse con la gente. Claro, Mateo tiene que decir, en medio de su predicación, nosotros estamos en un nivel social alto, pero de eso no vale nada a la hora que suene la trompeta. Por lo tanto, el espíritu tiene que estar más fortalecido que nuestras finanzas. El espíritu tiene que estar más fortalecido que nuestro poder adquisitivo. Nosotros tenemos que tener una mejor relación con Dios que la que tenemos con el banco, ¿verdad? Entonces va a ser un sentido brutal, de manera brutal, cuando nosotros lo comparamos con la historia de Lucas. Lucas está en el pueblo, Lucas está con la gente. Y Lucas dice, no, fíjate los pobres de espíritu. Aquí estamos hablando de los que están enmayados. Porque nosotros estamos caminando entre la gente que no tiene nada. Y esto hace un sentido grande. Claro, hermano, usted tiene que entender que en la generación en la que Lucas y Mateo prediquen, el desfase social no es como el nuestro hoy en día. Nosotros tenemos 5 o 6 clases sociales ya. Antes eran baja, media y alta. Y ahora los que estaban en la clase media se han empujado para la media baja. Hay unos que han tratado de sobresalir a la media alta. Sí. Lo que no cambia son los últimos de abajo y los últimos de arriba. El resto lo que está tratando es de fluctuar entre los del medio. Pero sí sigue siendo ese mismo sistema de valores. Pero en el primer siglo no. En el primer siglo había una clase trabajadora que escasamente podía alcanzar diariamente para subsistir. Salían por la mañana a ganarse lo que se iban a comer por la tarde. Bueno, entienda, esta gente están predicando a familias que no tienen refrigeradores, que no tienen alacenas, que lo que tienen es un fogón, que lo que consigan en la mañana lo comerán en la tarde y así sucesivamente el resto de los días de la semana. Claro, había otra estirpe, otra clase social que no sufrían ni padecían, que no sentían. Y Mateo está entre ellos. Mateo es de esa clase social, Zaqueo es de esa clase social, y usted se podrá ver, pues, la gran diferencia entre la predicación de Mateo y la de Lucas se basa en ese pequeño contexto de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres. ¿Qué ustedes quieren añadir a eso? Fíjate, el versículo, yo digo que la palabra pobres, ¿verdad? Y pobre se puede entender de muchas formas, pero la pobreza que nosotros conocemos es, y ya sea ausencia de, ya sea falta económica, ¿verdad? O falta de algún tipo de valores en la vida. Correcto. Pobreza se puede entender de muchas formas, pero es interesante que en el versículo lo tenga como pobreza de espíritu. Y entonces, pobreza de espíritu puede ser ausencia de qué? Podría ser ausencia de Dios también. Tomándolo desde ese punto de vista. Así que, viendo el contexto completo del versículo, estamos viendo una ausencia de espíritu que puede ser ya sea material, ya puede ser una que sea emocional, ¿verdad? O ausencia de, en este momento que estamos estudiando, ¿verdad? Ausencia de Cristo en la vida. ¿Qué piensa mi hermana Naida? Ya. Un detalle bien importante es que la palabra espíritu está en minúscula y tenemos que tener cuidado que no lo confundamos con el Espíritu Santo. Porque no estamos hablando de pobreza del Espíritu Santo, estamos hablando de falta de reconocer que necesito algo más, necesito a alguien más, que yo no soy todopoderoso. Es como se compara mucho cuando se le habló a la iglesia de la Odisea, que decía, yo soy rico y no necesito nada. No tengo necesidad de nada. O sea, estamos hablando de ese tipo de pobreza, de reconocer que se necesita un redentor, que necesitamos cada día buscar más del Señor, que hemos llegado a este nivel, pero todavía nos falta mucho más. Como decía Pablo, todavía no lo alcanzo, tengo que seguir buscando y seguir buscando. Claro, vuelvo y repetimos a los hermanos que nos están viendo a través de la transmisión, nosotros no podemos
desligar el concepto de la bienaventuranza, la predicación, la primera gran predicación de Jesús, con el resto de sus enseñanzas bíblicas, porque entonces estaríamos haciendo un vago ejercicio del cristianismo o de la discusión de la palabra de nuestro Dios. Pero si usted mira los conceptos en los que Jesús predicó, los contextos, porque usted va a notar claramente, si usted lee los 4 primeros evangelios, que son los importantes que están con nosotros en la Biblia, usted se va a dar cuenta que Jesús lo primero que trató de hacer fue predicar en las sinagogas, pero de todas la votaron. Exactamente. Entonces Jesús convirtió el monte en su templo, convirtió el llano en su templo, convirtió la orilla del lago de Galilea en su templo, convirtió la orilla de la playa en su templo, y los lugares de predicación, los lugares de ejecución del ministerio de Jesús, pues estaban bien distantes de los lugares de predicación o de los lugares de ejercicio ministerial de los religiosos de la época. Entonces eso nos va a llevar a nosotros a la pregunta original. ¿Qué pobreza es a la que se está refiriendo Mateo cuando relata? Pues es a la pobreza del ser humano que está completamente exhausto de la vida religiosa y tiene un deseo extraordinario de vivir en el Espíritu. Y entonces el ser humano que vive en el primer siglo, que está preso de la ley, que está preso de los mandamientos, que está preso de las palabras de los hombres, va a lograr en su vida accesar a una pobreza espiritual porque lo que tiene es un sistema repetitivo de valores. Y a esos haberes el ser humano se va secando. Cuando el hombre solamente tiene oídos para la religión o tiene oídos para el hombre, pues te vas a ir secando, poco a poco te vas secando, pero el espíritu que está dentro se quiere fortalecer, como decía Pablo en su predicación. Entonces, a mí me parece como pastor, y lo traduzco de esta manera, oye, con un ejercicio pastoral, como si fuera un predicador, de que en esta época, de la misma manera que Nicodemo, hay mucha gente que tiene pobreza del espíritu porque la religión lo está asfixiando, porque el templo, porque la religiosidad de su generación lo asfixia, porque las demandas de la fe que practica lo está asfixiando y su espíritu siente que su religiosidad lo está poco a poco asesinando. Entonces nosotros somos seres espirituales que anhelamos tener un contacto con Dios real, un verdadero contacto con Dios. Y a veces quienes nos lo impide es la religión. Yo tengo un tema sobre eso y se lo quiero compartir a ustedes. Y es en mis ejercicios pastorales, en mis discusiones pastorales, yo he llegado a esta conclusión. Era la multitud religiosa o la multitud de la algarabía que le impedía a la mujer del flujo de sangre tocar a Jesús. Eran los discípulos los que le impedían a Bartimeo poder hablar con Jesús. Cállate la boca, que estás haciendo un ruido increíble. Y a los niños llegar donde Jesús. Y a los niños llegaron de Jesús. Entonces, yo digo esto con respeto pastoral a mis queridos hermanos que están a través de la transmisión. Pero yo creo que esto también debe ser un llamado importante a nosotros, los que nos llamamos cristianos. Que tengamos cuidado, que no nos convirtamos en la multitud que no deja que la mujer del flujo de sangre toque las vestiduras, en los discípulos que mandan a callar a los que necesitan, o en los discípulos que reprenden a los niños que son dueños del reino. Porque si no nos prestamos vital atención del verdadero ministerio de Jesucristo, nos podemos convertir nosotros en cristianos fariseos, en pensar que tenemos la verdad absoluta y que teniendo esta verdad absoluta, si nadie pasa por mis sedazos, no se puede encontrar con Dios. Y no sé qué ustedes piensan de eso. En esa particularidad que estamos hablando de que quizás la religión tiene mucho que ver en eso, yo estoy muy de acuerdo con eso que dice el pastor. Y la situación que los discípulos eran gente muy celosa de Jesús, eran súper protectivos con él. Y ellos se creían que ellos eran los 12, o sea, literalmente eran los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero ellos se creían que ellos eran el círculo exclusivo de Jesús y que para llegar a él tenían que pasar por ellos. Entonces, eso no permitía que la gente tuviera tanto acceso a Jesús. Y en muchas ocasiones hemos visto en la Biblia muchos relatos donde el mismo Jesús les dijo, hey, déjenlos que se acerquen, déjalos que vengan, ¿verdad? Y en cierta manera las religiones a veces somos como los discípulos, ¿verdad? Queremos poner tantas trabas a veces y tú no estás listo para hacer esto. Primero ve y estudia la palabra y prepárate. Entonces, a veces el que llega buscando una relación con Dios, a un templo, a una iglesia, a una congregación, lo primero que encuentra son trabas de la misma gente, que somos como los discípulos con Jesús. No permitimos que haya un acceso a eso, un acceso a la oración, un acceso a la participación, a la coinonía dentro de una iglesia. Así que como iglesia tenemos que evaluar si nosotros estamos
somos ese tipo de personas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para agilizar, para facilitar el que la gente venga y encuentren una relación con Dios en una iglesia? Oye, ¿y qué estamos haciendo para facilitar? Esto quiero ponérselo a mi hermana Naida. ¿Qué estamos haciendo nosotros para agilizar o facilitar que aquellos que en este preciso momento pueden afirmar que existe cierta clase de pobreza espiritual, puedan salir de ese estancamiento, puedan salir de esa situación? ¿Qué tú piensas de eso, Naida? ¿Qué tú crees que la iglesia está haciendo o debe estar haciendo? Bueno, la iglesia debe de estar haciendo, no falta mucho todavía. Pero antes de contestar la pregunta, quiero volver a como dije al principio, las bienaventuranzas tienen como un leve de antagonismo. ¿Cómo van a ser felices los pobres de espíritu? Felicidad con pobreza. Y entonces nos vamos a lo que estábamos hablando. Cuando tú te crees que tú lo tienes todo, tú estás satisfecho, tú no vas a buscar, porque tú lo tienes todo. O sea, el pobre, el que le falta algo, es el que se va a dedicar a buscarlo. Por lo tanto, tú vas a encontrar lo que estás buscando. Por eso es que van a ser felices, porque vas a encontrar lo que estás buscando. Los que ya no creemos que hemos llegado al nivel que necesitábamos, esos son los que ponemos obstáculos, porque ya nosotros llegamos a donde creíamos que debíamos de haber llegado. Pero sí, como iglesia debemos de mantener esa puerta abierta, el espacio abierto para todo el que llegue a llegar. Yo quiero mencionar a un caballero que creo que por primera vez lo he visto en las redes sociales y se ha unido a la iglesia y no se ha perdido ni uno solo de los estudios bíblicos. Y estoy hablando del señor Keto Nieves. Héctor se llama, Héctor. Ok. Héctor Nieves. Yo recuerdo que de las primeras estudios que se dieron, él hizo una pregunta, si podía un invitado venir a la iglesia o si aceptaban alguna persona nueva a la iglesia. Sí. Mire, la iglesia tiene que tener las puertas abiertas para todo el que quiera entrar. Amén. Y predicarle la palabra. El trabajo lo hace el Espíritu Santo. Ahora mismo no hay limitaciones. Las redes sociales han mostrado que el Espíritu Santo puede hacer la misma obra, aunque sea por las redes sociales y la persona no esté aquí, Amén. exactamente en la iglesia. Bueno. Pero esa es una de las cosas que tenemos que tener, las puertas abiertas. Yo recuerdo que cuando estábamos en Puerto Rico, que no existían los aires acondicionados para dar los cultos, las puertas estaban abiertas, las ventanas estaban abiertas y los vecinos te escuchaban. Sí, es cierto. Sí. Aquí todo está cerrado, ni el vecino que está al lado no sabe lo que hacemos saben, aquí ¿no? adentro. Las puertas y ventanas abiertas es una clave Cierto, para proclamar la palabra. Haciendo eco lo que dice Nadia, y es cierto. Este año pasado fuimos en España y en muchas de las ciudades que visitamos, los templos están abiertos, puertas están abiertas, no están cerradas. Y fue algo que yo había comentado con Joan en uno de los viajes, y fíjate, qué interesante, que a cada iglesia tú puedes entrar y están abiertas todo el día. O sea, tú puedes entrar y sentarte, meditar, orar y puedes irte. Hay bancas. Y qué bueno que, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos tener esa. Pero claro, aquí pues por la cuestión del clima y la seguridad. Pero sí, haciéndome eco lo que dice hermana Naida, es cierto. Qué bonito sería que las puertas de nuestro templo sí me estuvieran abiertas y que los hermanos que estamos dentro fuéramos los facilitadores para que pudieran tener un encuentro con Dios en ese sentido. Para seguir la discusión, porque nos quedan más bienaventuranzas, quiero añadir esto de una manera bien sencilla. Jesús le dice a esa primera comunidad subida en el monte, comenzando ese peregrinaje espiritual de la segunda persona de la Trinidad o el Salvador de la humanidad, subiendo en el monte hace unas afirmaciones como lo hizo Moisés con el pueblo, como lo hicieron los sacerdotes al entrar a la tierra prometida, porque hay una tierra de promesas para nosotros si vivimos dentro de los parámetros de la bendición de Dios. Es importante que usted y yo entendamos, hermano, el hombre no te puede dar nada que Dios tenga diseñado para ti, pero tampoco te lo puede quitar. Lo que sí es que es bien importante que usted y yo entendamos que, como decía mi hermana Naida, es medio antagónico lo que está diciendo aquí en el texto bíblico, pero es importante que usted entienda. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino. La bendición que Jesús da en esto es extremadamente importante, le explico por qué. Porque la visión del escritor es que la pobreza del espíritu la está provocando la religión. La gente se quiere acercar a Dios, pero el sacerdote, al no tener una relación correcta con Dios, no puede acercar al hombre con Dios. El proceso de expiación, de sacrificio, lo que hace es que pone un manto sobre el pecado, pero no lo cura, no lo limpia, no lo deshace. Solamente la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo es aquella que nos da acceso con libertad. Por eso es que Jesús dice,
Aquellos que han estado intentando hasta ahora desarrollar su vida espiritual, pero no le han enseñado cómo, le dan el reino porque yo estoy aquí ahora. Entonces, en este nuevo eón, en este nuevo tiempo, en esta nueva impresión espiritual, en esta nueva destreza nueva de vida espiritual, como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿sabes? Esto no es que ya tú te lo sabes, esto no es que lo aprendiste porque en tu casa te lo enseñaron. O que Rico. Perteneces a cierta raza. La misma historia que el joven rico. No, pero ¿cómo que los mandamientos? Eso me lo sé yo desde que nací. Jesús le dijo, no, papá, no, tú no estás entendiendo. Tú sabes, tú no estás entendiendo. Esto es un nuevo modelo y en este modelo ustedes van directo al cielo. Ustedes van directo al Padre a través del puente que es Jesucristo. Ya usted no necesita el sacerdote. Ya usted no necesita el ministro ni el pastor. Y digo esto con amor pastoral, pero esto lo vengo predicando hace mucho tiempo y usted lo sabe. Usted no me necesita a mí para su relación con Dios. Por el contrario, yo podría ser un impedimento para que usted llegue al Señor. Yo soy un ser humano con virtudes y defectos como cualquier otro, que trato de servir al Señor con toda mi fuerza y de obedecerlo hasta el día que me llame ante su presencia o que suene la trompeta. Pero yo creo que usted entienda que Jesucristo es la puerta, la llave para aquellos que hasta el sol de hoy habían deseado en lo profundo de su interior desarrollar su vida espiritual, pero la religión se los había estado impidiendo, o su formación en su hogar, o la manera en la que tu papá y tu mamá te enseñaron tu vida espiritual, o no se pudo desarrollar. Sabes que hay libertad en Cristo. Y aquellos que hasta el sol de hoy habían vivido en escasez espiritual o en pobreza espiritual, hay una bienaventuranza para ustedes, porque la presencia del Espíritu Santo garantiza una herencia incorruptible en el cielo. Amén. La segunda bienaventuranza... Pastor, antes de... Adelante. Quería un detallito. ¿A quién más Jesús le dijo que de ellos era el reino de los cielos? A los niños. A los niños. A los niños. ¿Y cómo vemos a los niños? Sencillo, Claro. humilde. Es una característica Puro, bien puros importante. de corazón, Puros puros de de corazón. corazón. Amén, inocentes, Es claro. una característica bien importante que nosotros como cristianos necesitamos tener también. Amén. Gloria al Señor. Para seguir para la segunda bienaventuranza, entonces la Biblia nos va a introducir algo que dice Jesús en el capítulo número 5, verso 4. Bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y usted va a decir, pero pastor, si yo lloro hasta viendo una película. No es este llanto, hermano, no es el llanto emocional, no es el llanto sensitivo. Es el llanto de la gente de un primer siglo, hermano. Escúcheme bien. Y esto no lo podemos, vuelvo y le repito, no lo podemos desligar del resto de la escritura, pero es el llanto del primer siglo, donde una madre que no tiene medicamentos no sabe si su hijo va a durar los primeros 4 años de vida. Donde un anciano, que no existe el sistema médico, el sistema científico tan adelantado como el siglo XXI, no sabe si ese catarro o ese sarampión se lo va a llevar. Y entonces hay un sufrimiento que se vive en medio de una comunidad que por no estar cerca de Dios ha perdido los atributos de bendición de Dios, ha perdido la bendición de tener a Dios presente. Si usted lee los 10 mandamientos no son otra cosa que los parámetros de la bendición de Dios. Si tú vives bajo estos parámetros, no te va a faltar Dios nunca. Pero un pueblo que había decidido vivir bajo sus propias leyes, vivir bajo sus propias consecuencias, utilizar sus propios mecanismos legales, pues entonces en este momento tiene que llorar, tiene que lamentarse, porque cuando se enferma no hay salud, porque cuando está en pobreza no hay provisión, porque cuando están en asedio político o en asedio militar no hay protección del Dios de los ejércitos, porque estamos haciendo lo malo ¿verdad? En contra de Dios. Y claro, si usted no entiende esto, usted tiene que leer el libro de los jueces. Israel ha recibido de parte de Dios tantos mensajes de bendición, tanta palabra de bendición. Y óigame, todos los capítulos de los jueces yo creo que empiezan igual. Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios y aconteció tal cosa. O sea, este llanto que usted y yo estamos hablando no es necesariamente el llanto de una persona que emocionalmente se sintió que esa canción le llegó o que el pastor predicó un mensaje que le llegó profundo. No, Jesús está hablando de una comunidad que está sufriendo porque no tiene buena salud, está sufriendo porque están en escasez, están sufriendo porque el sistema religioso los tiene oprimidos en vez de haberles hablado de libertad. Y entonces, para estos haberes, nosotros no podemos, como le dije anteriormente, no podemos desligarnos de la palabra de Dios, especialmente Éxodo capítulo 3, el verso 9. Si usted lee Éxodo capítulo 3, verso 9, usted va a encontrar la clave principal de la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Cuando Dios habla con Moisés desde la salsa que arde y no se consume, las palabras que allí aparecen le van a dar a usted una clara información de cómo se mueve el corazón de Dios. Dios le dijo a Moisés, el llanto de mi pueblo ha llegado a mis oídos.
Óigame, y si a Dios le gusta la alabanza de su pueblo, porque yo creo que a Dios le gusta la alabanza de su pueblo, yo creo que el llanto de un pueblo humilde, un llanto de un pueblo en necesidad, el llanto de un pueblo solo y abatido, yo creo que contrista el corazón de Dios de una manera extraordinaria y desarrolla un ministerio poderoso de liberación en la vida de Moisés, que claro, eso es otra tela, eso sería harina de otro costal, y si ustedes me dejan predicar de la vida de Moisés, estoy como un año predicando de la vida de Moisés. Pero esencialmente, ¿qué ustedes piensan de eso? ¿Cómo el llanto del ser humano conmueve el corazón de Dios? Adelante. Tengo una preguntita. Adelante. Llanto y quejarse es lo mismo, porque el pueblo lloró delante del Señor, pero también se quejó delante del Señor. Sí, pero en el contexto el contexto especialmente, depende del contexto, pero en el contexto del capítulo 3 del libro de Éxodo, el llanto es, no estoy llorando pidiendo, estoy llorando porque me siento desprovisto. Okay. Entonces llega el punto que yo no sé qué hacer, y esto le pasa a muchas madres. Esto le pasa a muchas madres que están tratando de lidiar con sus hijos y en un momento dado que se rinden y dicen, yo no sé qué más hacer. O le pasa a muchos hombres con sus hijas que las han cuidado, las han guardado lo más que han podido, y de momento deciden tomar unos rumbos en su vida y me dicen, pastor, yo no sé nada, yo no sé qué hacer. Puede pasar en un matrimonio, óigame, que después de muchos años llegan hasta la puerta de tu casa, llegan hasta la oficina pastoral y te dicen, pastor, estoy en el punto que no encuentro qué hacer. Y es ese tipo de llanto, ese tipo de súplica que nace de un corazón desesperado. Correcto. Que nace la desesperación de que, mira, como la mujer del flujo de sangre, llevo 12 años gastando mi dinero, poniendo mi confianza en médicos, en psicólogos, en tratamientos, en esto y lo otro, pero ya yo no sé qué hacer, me rendí. Y yo creo que una de las claves que el ser humano debe entender, el cristiano de esta generación, es que lo primero que nosotros vamos a hacer es rendirnos antes de gastarlo todo. Exactamente. Antes de tratar de agotar todas las posibilidades. Ven a Cristo, ríndete ya. O sea, ríndete a los pies del Señor. Y tú vas a ver una diferencia marcada, porque entonces el tiempo, el lapso de la prueba se va a cortar, y entonces los recursos que tú vas a utilizar, físicos, emocionales y espirituales, van a ser mínimos porque el Señor va a pelear la batalla por ti. Adelante. Sino establece la diferencia de que es un llanto de, volvemos a lo mismo, de que necesito, de que estoy buscando, de que alguien debe de ayudarme, pero no la queja, porque a veces confundimos que la queja, porque a mí, eso no es un llanto, eso es una queja, eso es creer, yo no me merezco esto. Cuando hay llanto hay un corazón contrito, un corazón humillado, ese corazón duro, mira, se derritió. A veces el llanto no necesariamente tiene lágrimas. Cuando nosotros vemos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ella no estaba llorando, pero por dentro estaba destruida. Pero el Señor sí lo pudo ver. Claro. Y ese encuentro con el Señor Jesús, mira, fue para una bendición, que ella se fue y allá fue a proclamar lo que había recibido. ¿Entiende? Que no solamente se llora con lágrimas afuera, es cuando ese corazón está roto, pero el Señor puede ver eso y el Señor consuela. Y según te consuela, entonces tú vas a poder consolar a otros porque tú viviste esa experiencia. Amén, amén. Así. Lo más extraordinario de esto, dentro de ese antagonismo de la bienaventuranza, es que recibiremos consolación. Exactamente. Esa es la promesa de Jesús al comenzar este nuevo proceso, este peregrinaje hacia la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, hacia la casa de Dios. El capítulo 14 de Juan nos va a enseñar que Él es el camino, la verdad y la vida, pero hay que subir al monte a hacer este tipo de afirmación con Él. Los que lloramos seremos consolados. Posiblemente no lo vamos a ver ahora, pero en el largo plazo vamos a ver cómo el Señor abre el sendero donde no los hay y cómo nos permite la entrada a ese lugar de consolación donde tú y yo podemos experimentar las bendiciones de ese Dios que nos ama. Vamos a pasar. Hay un dicho que nosotros usamos mucho los puertorriqueños, que el que no llora no bebe la leche materna, no vamos a decirle, no bebe la leche materna. Pues los fariseos, los escribas se perdieron esa consolación de Jesús, ¿verdad que sí? Nicodemo se la perdió. Porque solamente el que llora y busca ser consolado recibe la consolación del Señor. Mi hermano Juanito Sotomayor hace una pregunta. Juan Sotomayor de San Sebastián del Pepino nos escribe y nos pregunta qué significa que Jesús lloró antes de resucitar a Lázaro. Yo tengo varias respuestas para eso. Algunas te van a provocar gracia, otras no. Algunas te van a provocar, pastor, usted está medio loco. Mire, hermano, yo tengo la fiel certeza
en mis convicciones personales, usted no tiene que comprarla, de que cuando nosotros morimos en Cristo, igual que el hombre que murió crucificado juntamente con él, pasamos al paraíso de Dios. Esa es mi verdad. Yo no le creo a Pablo en eso, yo no le creo a más nadie, yo le creo a Jesucristo. Jesucristo le dijo al ladrón que estaba muriendo juntamente con él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es mi fe. Yo quiero que el día que se cierren mis ojos, como aquel ladrón que está en la cruz, inmerecedor de cualquier gracia, yo quiero abrir mis ojos en el paraíso de Dios, y esa es mi esperanza. Ahora, usted se imagina a Lázaro, un hombre tan cerca de Jesucristo, que cierra sus ojos habiendo confesado a Jesucristo como su Salvador, que Jesucristo es el pastor de su vida y tiene que regresarlo del paraíso a bregar con María y Marta. Claro, esto es teología pastoral, esto no es Biblia, ¿verdad? Esto es teología pastoral. Pero te explico esto, Juan. Tiene su sentido. Tiene un sentido importante, porque acuérdense lo que les voy a explicar. En el primer siglo, las mujeres no podían trabajar. Marta y María no tienen marido. Lo que único tienen es a Lázaro. So, la muerte de Lázaro obligaría a Marta y a María a dos cosas: o a mendigar en la calle o a prostituirse para poder subsistir. Cualquiera de las dos, inmediatamente. Por eso era la urgencia de ellas, de que él apareciera tan rápido. Mira, Lázaro está enfermo, y si se nos muere Lázaro, no tenemos a nadie, no tenemos más nada. Las respuestas que Jesús da son interesantísimas, pero yo me quiero enfocar en la pregunta que Juan está haciendo para nosotros en este momento. Cuando Jesús llega hasta la tumba de Lázaro, es evidente que el amor y el cariño que había entre ellos lo conmueve. Tú no quieres, aunque tengas el poder de resucitar a alguien, tú no quieres que nadie pase por esa experiencia, ni que la pase dos veces. El lado humano, pastor, de Jesús. Porque él sabe que aunque resucite a Lázaro, Lázaro va a volver a morir. Lázaro Lázaro no está caminando hoy por ahí esperando la segunda venida de Cristo. Hermano, para el que no lo sepa, Lázaro volvió a morir. Lo mismo pasó con el hijo de la viuda de Naín. Claro, yo estoy claro que el Señor Jesucristo hizo el milagro para que la viuda de Naín, que siendo viuda y había perdido a su esposo, tampoco perdiera a su hijo y se viera obligada por las leyes de los hombres a prostituirse o a mendigar en las calles porque no iba a tener acceso a más nada. Entonces, claro, esto es una ley, y para cerrar este paréntesis, esto es un proceso bien difícil. ¿Sabe por qué? Porque es evidente que después de 4 días de muerto, ya los buitres estaban empezando a rodear la casa de Marta y de María. Y ver cómo la gente respondió a lo que estaba sucediendo en la vida de Lázaro, tiene que haber conmovido el corazón de Jesús. Para mí, como pastor, lo más que provocó el llanto de Jesús es la familiaridad, la cercanía. Ver a una persona que pasa por este proceso y saber que lo tiene que pasar 2 veces. Porque Jesucristo no resucitó a Lázaro para que esperara hasta el día del juicio. Y Lázaro no está por ahí dando vueltas. Y yo quiero que usted entienda eso, mi hermano, y lo digo esto con amor pastoral. Resucitar a una persona, especialmente a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín, no debe haber sido a la hija de Jairo. Claro, son niños que están empezando a vivir y hacen un sentido brutal. Pero usted tiene que entender claramente que iban a participar de la muerte de nuevo. Yo creo que usted nunca lo ha visto de esa manera, porque usted se queda solamente en el milagro. ¡Wow! Lo levantó a los muertos, sí, pero va a volver a la sepultura. La única diferencia es que la segunda vez ya el Hijo del Hombre estaba en el cielo, quien estaba en el Espíritu Santo, y no se estaban proyectando o no se estaban practicando ese tipo de milagros, porque quienes quedaban eran los apóstoles. No sé si eso redondea la pregunta, ¿verdad? Pero para pasar a la próxima bienaventuranza, en esta es bien importante para nosotros porque Jesús habla sobre los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. O sea, yo quiero que los muchachos me comenten aquí, porque ¿qué significa para ustedes ser manso? Buena pregunta. Manso. Buena pregunta. ¿Significa ser débil, cobarde, sumiso? Significa ser... ¿Menso? ¿Menso? Bueno, se puede interpretar, ¿verdad? De muchas formas. Puede ser una persona pacífica o una persona... Pero no es lo mismo, porque más adelante Jesús dice bienaventurados los pacificadores. Sí. Pero ¿qué significa ser manso para ustedes? ¿Qué conlleva la mansedumbre? Bueno, para mí la mansedumbre tiene mucho que ver con el dominio propio de carácter. El yo saber cuándo sí y cuándo no. Cómo reaccionar, qué decisión tomar. Esa paciencia, el tiempo que me toma a mí procesar y cómo voy a actuar.
Para mí eso tiene mucho que ver con la mansedumbre. Tiene que ver con quizás con el carácter de la persona. ¿Qué tipo de carácter es una persona que sabe tomar crítica, pero también sabe entrar en una discusión o corroborar que eso que están diciendo no es cierto? ¿Qué tipo de carácter tú tienes para afrontar las situaciones que nos pasan todos los días en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la calle, en nuestros centros de trabajo? Les pregunto de manera sencilla, rapidito, porque es que vamos por la tercera bienaventuranza y son 9, y son las 8. Ya, sí, sí. Jesús fue manso. Jesús respondió con mansedumbre ante los fariseos, pero cuando llegó al templo no estaba mansito. No. No. Por ejemplo, Jesús fue bien manso en la conversación que tuvo con la mujer sirofenicia, que esa la podemos discutir a profundidad. Pero cuando le tocó bregar con el endemoniado gadareno no fue manso. Jesús fue manso cuando tuvo que bregar con Bartimeo, por ejemplo. Dijo a los discípulos, esténse quietos, déjenlo que venga para acá. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús fue manso cuando habló con el centurión romano. Mira, tú eres un hombre de autoridad y la palabra aquí para que se cumpla allá. Y mi siervo sanará. Bueno. Pero cuando bregó con los fariseos y la mujer adúltera no fue muy manso. Ya. Y en un momento dado les dice a ellos que tienen que sean mansos y humildes de corazón como él. Pero yo vuelvo a mi definición. Tiene una pregunta de Araceli ahí. Es cuando sí y cuando no. Es cuando es el momento apropiado de tomar una acción y cuando no es el momento dado de tomar una acción. Si nosotros vemos a los corredores, el corredor de larga distancia, ellos saben cómo empezar, cómo seguir y dónde aligerar el paso. Es resistencia, es llegar a la meta final. Para mí es saber a lo largo de ese caminar cómo y cuándo tomar acción. Hay una pregunta ahí, pastor. Sí, Sally está diciendo, es un problema de traducción de su Biblia. Recuerde lo que hemos dicho, mis hermanos. La Biblia en español no es santa. Digo esto con respeto, porque yo sé que los hermanos de la iglesia tienen una fe ciega sobre la Reina Valera y sobre otras versiones. Pero cuando se dan esas discusiones, pues hay que ir a las fuentes primarias, hay que ir a la Biblia en su idioma original para que usted tenga el concepto completo. Ahora, la mansedumbre es una cosa y la humildad es otra completamente diferente. La humildad viene del carácter, la mansedumbre viene de la actitud. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque tu actitud depende de qué clase de carácter tú tienes o de la circunstancia en la que tú estás. Porque, por ejemplo, si yo estoy ahora mismo con mi hermano Johnny frente a mi hija y Johnny lo que tiene para ella son halagos y alegría, yo soy una persona mansa. Y cuando me acerque a mi hermano Johnny y hable con él, vamos a estar muy tranquilos. Pero si yo estuviese en una situación donde estoy con otra persona y la persona lo que está es maltratando físicamente a mi hija, aunque yo tenga un espíritu manso, mi actitud con la persona, ¿cómo va a ser? Va a ser completamente diferente, ¿verdad? Yo entiendo que la humildad está relacionada al carácter, pero la mansedumbre es la actitud con la que nosotros reflejamos el carácter. Y eso va a ser imprescindible para nosotros como cristianos, porque de la misma manera que dice mi hermana Naida, en este caminar cristiano nosotros tenemos que saber cómo arrancamos, de manera tal que podamos terminar la carrera. Pues Pablo lo decía, el corredor se tiene que preparar. Y hay días en los que tú te tienes que mantener callado porque es mejor tener paz que tener la razón. Pero eso no está diciendo paz aquí, está hablando de mansedumbre. Pero hay días que tú tienes que trepar en el templo y tumbar todas las mesas cuando ves que se está deshonrando a Dios. Y tienes que levantar tu voz con trompeta cuando sabes que lo que se está haciendo, lo que hace es destruyendo la vida espiritual de la gente en vez de edificándola. Y hay una gran diferencia. Usted se da cuenta que hay una gran diferencia entre usted ser humilde, porque la humildad no tiene que ver nada con la actitud que tú afrontas según la circunstancia a la que te enfrentas, a ser manso. ¿Entiendes? Yo entiendo que esa es la gran diferencia. Seguimos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí vamos a entrar en un tema bien interesante, porque lo que tienen hambre y sed de esta gente es de justicia. Y la pregunta que yo me hago es, ¿esa justicia de la que la gente está pidiendo es la justicia terrenal o es la justicia divina? ¿Qué ustedes piensan? Dama first. Él deja las damas first. Yo pienso que hay un poquito de las dos.
porque ellos estaban oprimidos. Era un pueblo que estaba completamente oprimido. Sabemos que ellos esperaban que el reino de Dios era inmediato y iban a salir de esa opresión. Ellos están buscando esa justicia, el salir de eso, pero como me gustan las preguntas, es como el hambre y la sed de justicia me hace mantenerme callado o me hace pelear. Si tengo hambre y sed de justicia, tengo que estar peleando todo el tiempo. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Peleando? ¿O me debo de mantener callado? Porque soy cristianito y los cristianos nos tenemos que mantener callados. Esa es la gran diferencia de la interpretación del siglo XXI a la interpretación del siglo I. Uh-huh. Para Jesús era importante que el pueblo tuviera voz. Para nosotros es importante que el pueblo se mantenga callado. Eso es para el religioso. Si nosotros no podemos, de una manera pragmática, eliminar nuestros sistemas de valores del siglo XXI, que son completamente antagónicos a la Biblia, en la mayoría de las ocasiones, para escuchar la voz que Jesús tiene y que le quiere dar a los pobres, que le quiere dar a la mujer oprimida, que le quiere dar a los niños que no son ciudadanos hasta los 30 años, pues entonces nosotros no vamos a entender la verdad del Evangelio, porque hasta el sol de hoy seguimos oprimiendo gente. Uh-huh. Y digo esto con amor pastoral. La meta de Jesús no era eliminar el resto de las religiones. Y digo esto con respeto, porque la gente piensa lo diferente. La meta de Jesús es que usted elimine sus pensamientos equivocados acercándose a Dios. Él es el puente de salvación. Pero Él no vino a hacer la guerra con los hombres. Él vino a hacer la guerra con el Satán que está engañando al ser humano desde la formación del mundo. Desde los primeros días, desde el principio, el Satán es el enemigo de la iglesia, es el enemigo del cuerpo de Cristo, es el enemigo de la creación. Y la primera venida de Jesucristo fue simple y llanamente para proveer una salida del engaño del Satán y nosotros podamos alcanzar de nuevo la presencia del Dios que nos ama y nos fundó desde la creación del mundo. Entonces, a estos haberes, yo tengo ciertas reservas con el concepto de la justicia. Y a veces la gente no le gusta porque yo soy muy fuerte con ella. Pero la justicia de Dios no se ha manifestado. Porque si la justicia de Dios se manifestara, ni usted ni yo estuviésemos de pie. Porque la justicia significa que usted va a recibir el pago por sus acciones. Si la justicia de Dios hoy no estuviese subordinada a su misericordia, nosotros no estuviésemos aquí. Nos hubiésemos ido en otro diluvio, nos hubiésemos ido como Sodoma y Gomorra. Porque en estas ciudades nuestras se practican las mismas herejías y las mismas blasfemias que en Sodoma y Gomorra. En estas ciudades nuestras, ahora mismo estaba viendo yo la semana pasada, óigame, en la ciudad de Nueva York, la gente podrá pensar que yo estoy loco. Yo lo que estoy es asociando datos. En la ciudad de Nueva York, que este virus se ha vuelto loco en Nueva York y la gente le tiene terror a pisar Nueva York. Que en esta situación en la que estamos, en esta pandemia, Nueva York ha sido un punto focal horrible de esparcimiento y de muerte. Yo creo que no hay ninguna ciudad en toda la nación americana que haya sufrido tanto como el estado de Nueva York. ¿Cierto o falso? ¿Estoy equivocado? No, cierto. A la gente se le olvida que hace un año en la ciudad de Nueva York se firmó una ley que un niño no era un niño hasta que después de nacido. La madre hasta el día antes de nacer lo podía abortar, lo podía matar en el vientre. El genocidio más grande que se ha dado en la historia moderna no fue con los judíos. La gente no entiende esto. El genocidio más grande de la historia moderna no fue el holocausto judío. Ha sido las leyes que en este país se han firmado para asesinar niños en el vientre de su madre. Si usted busca las cifras de Planned Parenthood, de cantidad de niños que han muerto en el vientre de sus madres a causa de las leyes de nuestro país, están por encima de los 9 billones de criaturas. Y los alemanes mataron 6 millones de judíos. ¿Cuánto hay de diferencia entre 9 billones y 6 millones? Lo que usted no sabe, y yo se lo voy a decir ahora, es que en medio de toda esta pandemia, que la gente está loca, el gobernador del estado de Nueva York, a mí no me importa el partido, yo no sé ni qué partido, yo me imagino que tiene que ser demócrata, pero no me importa que sea demócrata o sea republicano. En este momento que usted y yo lo que estamos es mirando la pandemia y esto, están pasando una ley para aprobar el suicidio asistido. Usted y yo estamos solamente viendo las leyes del COVID-19. Y usted y yo solamente estamos pendientes a cuánta gente se murió en el COVID-19. Pues sabes que en este momento en el estado de Nueva York están empujando, legislando una ley
para que la gente que se quiera suicidar se asista legalmente y la persona que lo mate no tenga problema. Si usted piensa que en nuestros estados, en nuestras ciudades, no se está practicando las mismas aberraciones que Sodoma y Gomorra, usted no entiende la justicia de Dios y no entiende su misericordia tampoco. Yo como pastor pienso que si la misericordia de Dios no estuviera subordinando su justicia hoy, ¿dónde estaríamos nosotros, mis hermanos? ¿Dónde estaríamos nosotros? Yo entiendo también que podemos, o yo lo veo desde el punto de vista de la justicia de Dios, del perdón de Dios. Y que nosotros como cristianos debemos de ser ese canal, ese puente para que otros alcancen ese perdón de Dios. Porque es lo único que nos va a hacer llegar al cielo, a la meta final, el perdón de Dios. Porque justos realmente no somos, ni vamos a alcanzarlo, porque perfectos no somos ni lo vamos a alcanzar. Solamente a través de su justicia, del perdón de Él, llevándoselos a otros, pero tenemos que tener esa sed, esa hambre de que otros alcancen ese perdón de Dios, esa justicia de Dios a través del perdón, a través de Jesucristo. Claro. Mirándolo de ese punto. Sí, si nos vamos a iglesias en el Middle East, ¿verdad? En el Medio Oriente, pues quizás una palabra como esta podría tener mucho significado. ¿Por qué? Porque allá los cristianos se persiguen y se matan. Y se queman. Pero esa es la bienaventuranza número 9, Jafi, no es la 4. pero podemos verlo desde este punto de vista. Gente buscando esa sed de justicia, de gente que han sido perseguidos, no ahora, de los tiempos de los tiempos, y han venido y han sido sacrificados, templos han sido quemados, destruidos. Estamos hablando de unos cristianos con una sed de justicia, con una hambre de sentir de que el sacrificio que se han hecho no ha sido en vano para la propagación. No pierdan de perspectiva que Jesús está en el monte, desarrollando el concepto de la nueva tierra. Y acuérdense que antes de entrar a la tierra hubo una repartición. Y el problema del siglo I es que se ha convertido en una desproporción la cantidad de terreno que adquieren los pobres versus la que adquieren los ricos. La tierra está ya desproporcionalmente distribuida en el primer siglo. No se supone que estén pasando por el sufrimiento que están sufriendo los hijos de Israel en el momento en que Jesús llega a la tierra. Porque la distribución se supone que hubiese tenido cierto grado de equidad, según Deuteronomio 27 y las benedicciones ¿verdad? Los límites de la bendición de Dios. Pero como hemos ampliado nuestro criterio, como hemos quitado a Dios de la ecuación, entonces la distribución de la tierra se desbalancea. Hay un desfase en el proceso donde los pobres, que son los primeros que se mencionan, están básicamente exiliados dentro de la tierra. Están viviendo en unos pedazos de tierra que en este preciso momento pues, son insostenibles. Vivir de esta manera es insostenible, pero no hay justicia social. La distribución de los bienes no son para todos, solamente los ricos, el 11% accesan una cantidad de bienes inescrupulosamente hablando. Por ejemplo, y decimos esto con respeto, pero no lo estamos criticando, pero que usted sepa, en el año 2015, hermano, en el año 2015, la empresa Apple tenía dinero líquido más que los 50 estados de la Nación Americana en su federación. Usted sabe que el gobierno federal en el año 2015 reportó menos dinero líquido que Apple. Entonces estamos hablando de una empresa que se lo han ganado, hermano, no estoy diciendo lo contrario, se lo han ganado porque han comenzado un proyecto de revolución mundial. Pero, ¿qué hacemos con ese dinero? O sea, ¿cuántas vidas puede vivir? Que de hecho ya se murió, porque ya se murió el fundador. ¿Cuántas vidas puede vivir un ser humano para gastar o lograr liquidar lo que te ganas en tu vida entera? Para disfrutárselo. Yo no tengo ningún problema con que Dios te prospere. ¿Qué tú vas a hacer con la prosperidad que Dios te dio? Ahí está la gran diferencia entre los que sirven a Mamón y los que sirven a Jehová. Pastor, ¿qué rayos es eso? Sí, Mamón es un término bíblico para Satanás, especialmente para el demonio del dinero. En el primer siglo, usted lo va a ver en la Escritura, lo puede leer. Y Jesús lo dice. El problema de esta generación es que tienen sus corazones divididos, tienen sus lealtades divididas y quieren servir a dos dioses. A la manera en la que se reparte la tierra hoy y sus bienes materiales, o a Jehová. Entonces están de lunes a viernes o de domingo a viernes sirviendo a Mamón, y el sábado quieren ir al templo y adorar a Jehová. Entonces Jesús dice, y digo esto con respeto, desde el domingo en la mañana hasta el viernes en la noche oprimen al pobre. Desde el domingo en la mañana hasta el viernes por la noche hacen
hacen estragos económicos con el que no tiene y le cobran usura. Pero entonces el sábado quieren llevar ofrendas al templo. Y ese es el gran problema de la justicia social del primer siglo. Pero entonces Jesús dice, aunque la tierra ahora está más repartida, a ustedes se les va a dar su pedazo. Ustedes van a ser saciados. Adelante. A veces nosotros queremos encajar nuestra definición de justicia en la justicia del Señor. La justicia del Señor es totalmente diferente a la definición que nosotros tenemos de lo que es justo. Si nosotros vamos a la parábola del jornalero, aquel que empezó la hora novena, el que empezó la hora sexta, el que empezó la tercera, y entonces los primeros protestaron porque se les pagó lo mismo. ¿Y qué le dice él? Lo que negociamos. Hello, yo quiero dar lo justo, yo doy lo justo, ¿me entiendes? Yo recuerdo cuando yo empecé en los caminos del Señor, una joven, estábamos en un retiro, y me sorprendió mucho aquella joven, y así es que nosotros hacemos, porque nosotros queremos que la justicia del Señor sea como nosotros la pensamos. Que ella decía que no era justo que el que se arrepentía poquito tiempo antes de morir tuviera el mismo galardón que ella iba a tener como cristiana, que había servido toda su vida al Señor. Y yo me quedaba, ¿en serio tú piensas que la justicia del Señor es de esa manera? ¿Entiendes? Queremos encajar la justicia del Señor a lo que nosotros creemos que es justicia. Y esa es la parte triste, porque entonces queremos limitar a Dios en nuestra limitada visión, valga la redundancia, de lo que es la justicia. Pero ciertamente, hermano, ciertamente, la justicia de Dios se parece más. Escúcheme bien, que a usted no le va a gustar lo que yo le voy a decir, pero si a usted no le gusta, conviértase. La justicia de Dios se parece mucho más a un sistema comunista, socialista, que a un sistema hipercapitalista como el que usted y yo vivimos. Cuando Jesús habla de justicia, es lo mismo para todos y para todas. Cuando nosotros hablamos de justicia, es que el que no trabaje, que no coma. Exactamente. ¿Usted se da cuenta? La predicación de Jesús, todos los jornaleros, no importa la hora que llegaron, cobraron el mismo denario. La predicación de Pablo es, según el Tesalonicense, que no trabaje, que no coma. Entonces usted tiene que tener cuidado que su justicia no esté influenciada con el sistema económico capital que usted practica, porque entonces usted está adorando a dos dioses. Eso pastoral. La justicia de Dios es un concepto completamente divorciado de nuestra realidad del siglo XXI. La justicia de Dios es la que me obliga a mí a ver a mi hermano en necesidad y ponerme en su situación y bendecirle. Y entonces habré sido justo. No porque mi hermano no se pudo levantar, no porque mi hermano no tiene mis capacidades, no porque mi hermano no tiene mi poder adquisitivo, yo tengo que verlo en la necesidad y no bendecirlo. Ahí estoy siendo completamente injusto. Seguimos, hermano, nos queda poco tiempo y queremos terminar las bienaventuranzas hoy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí yo voy a dejar que mi hermana Nadia y mi hermano Rafi se luzcan, introduciendo esto bien sencillo. Fácil, lo que siembra el hombre recogerá. Entonces, esto es verdad bíblica. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ley de retribución. Pero antes de que ellos hablen, quiero dejarle a usted saber que la palabra misericordia en las Escrituras es un concepto, son dos palabras griegas, miseri y cardio, miseria en el corazón, pero se traduce como amor entrañable, lo que se sufre cuando se ama, lo que se siente aquí bien adentro, cuando tú a alguien que tú amas, lo ves que está pasando por dolor. Así que Jesús le está hablando a esta gente, le dice, aquellos que están sufriendo por dolor, van a recibir esa misma clase de amor, lo van a recibir de vuelta, que fue lo que movió al padre del hijo pródigo. Se movió a qué, dice la Biblia, cuando lo vio a la distancia. ¿A qué se movió? A misericordia. Oye, venía pelú, balbú, todo estrasajado, con comida de puerco, con comida de lechón en toda la ropa, y se fue de la casa filoteado, como decimos los puertorriqueños. Se fue a la casa peinadito, bañadito, con traje, con sortija porque se lo entregó de vuelta, con calzado, con vestidura. Pero cuando regresó estaba todo hecho un tráfala. Pero el padre, cuando lo vio de lejos, ¿qué pasó? ¿Se le movieron qué? Las entrañas, el amor fue de las entrañas. Así que yo voy a dejar a los muchachos ahí que se luzcan con la bienaventuranza de la misericordia. Y como Rafi me va a mandar a mí primero, vámonos primero. Hay algo bien importante que debemos de entender, que el ser misericordioso o ser movido a misericordia no tiene nada que ver con debilidad de carácter. Para nada. A veces confundimos que es debilidad de carácter. No, no es debilidad de carácter. Es tu carácter como cristiano. Es tu haber conocido al Señor, haber experimentado la misericordia del Señor en tu vida y estar dispuesto a ser misericordioso con nosotros. Estar dispuesto a
compartir lo que tú conociste, esa, como hablábamos hace un poquito atrás, esa empatía, el ponerte en los zapatos de otro, en hacer lo bueno, lo amable, lo agradable, porque contigo fueron así, porque el Señor en la cruz del Calvario tuvo la misericordia, perdonó mis pecados, entonces yo puedo compartir esa misericordia con otro. Tiene que ver con mi carácter como creyente y obviamente con la obra del Espíritu Santo que hace en mi vida, porque definitivamente si la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros, las bienaventuranzas no se cumplen tampoco. No habría forma. Fíjate, estoy de acuerdo que dice hermana Naida, muchas personas tratan la misericordia como una falta de carácter. Y dicen, bueno, si yo tengo misericordia con esta persona, lo que estoy demostrando es que yo soy un blandengue. Estoy demostrando de que, pues, yo, tú sabes, no tengo un carácter en propiedad. Mira, y eso ocasiona eso ocasiona que por muchos años hayan personas que todavía no han logrado darle misericordia a alguien. Y pasan años y tú ves que hay padres con hijos, hijos con hijos, hermanos, que no se hablan porque ellos entienden de que no tienen por qué darle el perdón o la misericordia a las personas. Entonces, caemos en este círculo vicioso de que creemos que nosotros tenemos la verdad agarrada por el mango y que los demás están mal. Y entonces, una de las cosas que como cristianos tenemos que recordar es, ¿dónde estabas tú cuando Dios te rescató? ¿En qué hoyo tú te encontrabas? ¿En qué corral de puerco tú estabas cuando Dios te rescató? Como el hijo pródigo. Como dice la palabra, te trajo de las tinieblas a su luz admirable, del lodo cenagoso. ¿Dónde estabas tú? ¿Cuánto valías tú para que Dios tuviera misericordia contigo? Y si Dios tuvo misericordia contigo cuando no la merecía, ¿cómo es posible que haya un hermano, un familiar, al cual todavía tú se lo estás negando? Déjame arreglar eso, que todavía no te la mereces. Bueno, no, todavía sí. No que no te la merecía, es que todavía no te la mereces. Sí. Oye, déjame arreglarlo, dije que no te la mereces, que no nos la merecemos. No la merecemos ninguno, es la realidad. ¿Sabes? Pero hay personas que sí piensan que sí, que la tienen, que tienen, como dice por ahí, el sartén agarrado por el mango. Y es importante, hermanos, que entendamos que nosotros no somos merecedores de ella y Dios le ha placido dárnosla. Así. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, siendo cristianos, nos llamemos cristianos, tengamos tantas situaciones donde se nos hace tan difícil mostrar misericordia por las personas? Inclusive por personas que quizás, miren, hay personas que son hasta inocentes de lo que está sucediendo, pero como usted está trancado en lo suyo. Pero mire, cuando yo he encontrado con personas, amistades, que quizás no son, ¿verdad? No han conocido a Cristo todavía, y una de las primeras cosas que me decían era, pero es que Dios no va a perdonar todo lo que yo he hecho. Dios no va a tener misericordia conmigo. Y tú estás equivocado, porque Él murió en la cruz por ti, y Él murió en la cruz para ti, para limpiarte. Tú tienes que creer lo que es así y practicarlo. En el Señor ha mostrado a nosotros, con todos nosotros, la gran misericordia, porque mire, habemos unos más cabezones que otros y no tiene nada que ver con las cabezas que tenemos ahora mismo. Es que aún seguimos cometiendo errores y Dios en su gran misericordia nos abraza, nos trae y nos arropa. Y en esa línea de pensamiento, yo creo que uno de los grandes problemas que la iglesia del siglo XXI ha pasado es que somos hijos de la cristiandad. Y aunque la iglesia cristiana histórica, la que nosotros llamamos histórica, se quiere desligar de eso, pues nosotros tenemos nuestro génesis en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana infringió por muchos años en la mentalidad del ser humano que nosotros éramos culpables cuando Jesucristo vino a hacernos inocentes. Y claro, nosotros somos culpables hasta que venimos a los pies de Cristo. Pero ese concepto de culpabilidad, de duda, de no pensar que vayamos a alcanzar ese tipo de grado de misericordia, es porque la religión ha implementado unos sistemas sacramentales que si tú no cumples con esto, la misericordia no es alcanzable. Ajá. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros estamos practicando religiones que nos están exigiendo sistemas sacramentales para alcanzar la gracia, le estamos poniendo precio a la gracia de Jesucristo y la estamos invalidando. Y eso para mí es importante como pastor que usted lo entienda, porque si usted está en una iglesia, y digo esto con amor, hermano, no se sienta mal conmigo. Si usted está en una iglesia que lo están obligando a pagar por la gracia, usted está delante de una falsa profecía, delante de un falso maestro y delante de una doctrina de error.
La gracia es inmerecida, es un regalo divino de Dios. Amén. Y no hace falta sacramento ninguno, Amén. ninguno, Señor. para usted poder adquirirla, solamente confesar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Cuando usted afirma eso en su vida, usted tiene libertad espiritual. Cuando usted puede afirmar eso en su vida, usted entonces va a entender la gran misericordia de Dios. Para terminar esta línea y poder pasar a la otra, a mí me gusta mucho y lo recomiendo a mis hermanos que están a través de las redes sociales. Hay una película que se llama Schindler's List. Schindler's List. Óigame, dificilísimo de pronunciar porque es un nombre alemán. Es una película del Holocausto judío. Y este hombre, que se llama Schindler, tenía una fábrica donde compraba, óigame, a precio de baratija a los judíos como esclavos. Lo que la gente no sabía es que los estaba comprando para salvarle la vida, porque en los lugares donde los tenían, en los guetos, los mataban o los llevaban a la cámara de gases si no tenían utilidad. Si el judío o la judía no servían para nada, iban para la cámara de gases a morir. Pero este hombre creó una fábrica para llevárselo. Decía, no, yo lo necesito como mano de obra, yo lo necesito para esto, para lo otro. Óigame, y en uno de los episodios de la película, en una estancia de la película, él está con uno de los generales grandes tratando de hacer una transacción para comprar judíos por un montón de cosas que él tenía para revenderla. Y está este general judío practicando desde el balcón de su casa el tiro al blanco con hombres y mujeres vivas. Y él le dice, ¿por qué les dispara? Y dice, para que demuestren que yo tengo la autoridad y yo tengo el poder. Y esa escena a mí me fascina, porque él dice, ¿tú no crees que es más convincente la autoridad cuando ellos, sabiendo que tú tienes la capacidad de que mueran o que vivan, los dejas vivir? El hombre le hizo tanto sentido lo que está diciendo que dejó de disparar y le salvó la vida a un montón de gente en ese momento. Pero ahora que yo lo veo, como estaba diciendo Neida al principio, la gente confunde misericordia con falta de carácter. Y por todo lo contrario, hace falta un carácter vigoroso. Para usted, teniendo la razón de ofender, usted abraza. Amén. Sí. Para usted, teniendo la razón de golpear o de lastimar, usted bendice y usted ama y usted es misericordioso. Amén. Eso demuestra verdaderamente el carácter fuerte del ser humano. Cuando teniendo todas las capacidades de ofender, bendice. Cuando teniendo todos los argumentos en la vida para lastimar, construye, ¿verdad? Eso, yo creo que eso es así. Vamos a pasar para el próximo, se me está acabando el tiempo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vamos con una pregunta para usted. Adelante. ¿Habrá alguien que realmente tenga el corazón limpio? Oh, wow. Mira la foto que yo te pongo ahí para ver si eso nos da un la. ¿Sabes? Yo cuando fui a buscar la foto dije, no, esto lleva nene. Esto lleva muchachitos, porque la inocencia de un niño, ¿verdad? El corazón de un niño, como dice la palabra del Señor, esa inocencia que guardan, nos habla de limpieza del corazón. Ahora, yo les he dicho a ustedes todo el tiempo que no podemos divorciar los mensajes de Jesús, especialmente el mensaje bíblico del Sermón del Monte, con la verdad espiritual de las Sagradas Escrituras. Y los judíos tenían un montón de códigos de pureza, hermano. Los judíos tenían un código de pureza para sentarse a la mesa. Tenían un código de pureza para tocar los rollos de la Biblia. Tenían un código de pureza para el matrimonio. Tenían un código de pureza para ir al Sabbat. Óigame, los judíos en el libro Levítico tienen un montón de códigos de pureza, especialmente las leyes en las que ellos cómo tienen que lidiar con los utensilios en la casa. Usted sabe que para los judíos era una cochinada, y lo digo desde ahora, comer con las manos sucias. Había que lavarse las manos antes de comer. Claro, si usted entiende la salubridad que guarda lavarse las manos antes de comer, ¿verdad? Antes de llevarse las cosas a la boca, pues usted va a entender que no es un concepto de una ley por ser ley castrante, sino porque conserva la vida. ¿Sabes? Esto es un concepto que conserva la vida. Es como yo le digo a mi hermano Johnny, para los que no lo sepan, adventistas, no comen cerdo. Si los cristianos que no somos adventistas entendiéramos la cantidad de porquería que tiene el cerdo, tampoco nos lo comeríamos. Lo que pasa es que nos hacemos los ciegos, ¿cierto, falso? Porque le gusta. Porque esto no es un asunto de qué religión, o que es un asunto de salubridad. Y digo esto con respeto y con amor pastoral, ¿verdad? Pero es un asunto de salubridad. Ahora, en medio de todos estos códigos que tienen, ninguno limpia el corazón. Lávense las manos, lávense los pies, lávense la ropa, no entren al Sabbat con ropa sucia. Pero ¿y el corazón qué? Porque la palabra nos enseña a nosotros que el limpio de manos y puro de corazón llegará ¿a dónde? Sí. Al monte santo de Jehová. Entonces, claro, esta bienaventuranza es para aquellos que no es que tengan el corazón limpio, es que lo hayan llevado a lavar en la sangre poderosa de Jesucristo que quita el pecado del mundo. Amén. Hermano,
Es bien importante que usted entienda, Jesús no está buscando gente con una fe súper. Jesús no está buscando super maestros, super pastores, super hombres ni super mujeres. Está buscando hombres y mujeres regulares, naturales como usted y como yo, que estén dispuestos a entrar en una vida de relación, de coinonía espiritual con el Espíritu Santo, para permitirle a Dios que haga los cambios necesarios para que usted y yo podamos convivir en su gracia, para que podamos convivir no solamente en la gracia que fue inmerecida y derramada aquí, sino que tengamos también acceso al lugar de la gloria de Dios. Mire, hermano, la Biblia es clara. No importa cuántos pecados usted tenga, usted puede recibir a Jesucristo. Amén. Lo que usted no puede es con sus pecados llegar al cielo. Amén. Son cosas que la gente no quiere discutir. Y lo voy a decir a manera de chiste. Esta hermana llamó al pastor de la iglesia, Johnny, oye esto, y le dijo, pastor, ¿yo puedo ir a la discoteca? Y el pastor le dijo, claro que puedes ir. Pastor, ¿y yo puedo fumar en la discoteca? Y el pastor le dijo, pues claro que puedes fumar. Pastor, ¿y si estoy en la discoteca y me encuentro un hombre, me puedo acostar con él? Y el pastor le dijo, pues claro. Y la mujer le dijo, ¿y qué no puedo hacer? Entrar al cielo. Entonces, todas esas cosas tú las puedes hacer, porque sí las puedes hacer. Ahora, la gracia, como dice el apóstol Pablo, no es una herramienta para nosotros perpetuar el pecado. La gracia no es una herramienta para nosotros enseñar equivocadamente que porque la gracia inmerecida de Jesucristo llega a nuestra vida, ahora nosotros podemos vivir el free for all, pecando y ofendiendo a Dios, simplemente porque la gracia de Jesucristo está sobre nosotros. No, hermano, nosotros no vivimos en el pecado para que sobreabunde la gracia. Nosotros, una vez que llegamos a Cristo, que teníamos el corazón cochino, asqueroso, nos lo ha limpiado. Pero es trabajo de nosotros mantenerlo así. Ese es el detalle. No es de Él. Ese es el detalle. Ya nos toca a nosotros mantenerlo así, limpiecito, como el de un niño. Es trabajo nuestro. Y ese es el quehacer diario del cristiano. Una vez que Cristo nos lavó, la palabra lo dice, Pedro, lo estábamos leyendo hace un par de semanas atrás. El perro quiere volver al vómito y el cerdo quiere volver a la porqueriza. Yo tenía un tío que decía, no importa que tú la laves, la bañes y le pongas un lazo, si dejas al puerco suelto, vuelve a la porqueriza. Y de manera graciosa lo decimos, pero es una realidad. Cuando Jesús habla aquí del corazón limpio, no está hablando de que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo o de mantenerlo así. Lo que está diciendo es que si venimos a Él, y aquellos que hemos permitido que siendo lavados por la sangre del Cordero nuestro corazón se limpie y lo hemos sostenido, veremos a Dios. Y es aquellos que todos los días reconocemos que seguimos necesitando de Él. Amén. Que el Señor necesita seguir limpiando nuestros corazones porque hay cosas que vamos a seguir pecando. Pero como estaba diciendo, siguiendo la línea del pastor, la palabra nos dice que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Es mantenerte, volvemos otra vez al corredor, es mantenerte en la carrera sabiendo que dependemos solamente del Señor Jesús. Amén. Dependemos de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Dependemos de esa victoria que Él tuvo allí al haber resucitado, porque si Él no hubiese resucitado, vano sería nuestra fe, ¿no? Pero es el detalle de hacer la diferencia como el fariseo y el publicano. El fariseo, yo, y el publicano, Señor, ten misericordia de mí, perdóname porque no te merezco. El limpio de corazón, volvemos a lo mismo. La humildad, la sencillez del niño es reconocer delante del Señor, mira, no te merezco, pero tú me amas y tú tienes misericordia Amén. conmigo. En esa misericordia yo sigo a la carrera y proseguimos al blanco. Le damos gracias a Dios de que Dios tiene ese gran amor para nosotros, que no importando de dónde vengamos, con nuestro bagaje, con el corazón como lo tengamos, Dios está dispuesto a darnos la oportunidad de lograr cambiarnos y darnos un corazón puro. Es importante porque mucha gente, yo creo, pastor, y no sé si, como pastor, no sé si te ha pasado en algunas reuniones que has tenido con hermanos, de que quizá hay personas que llegan a la iglesia y no sienten que su corazón está tan y tan oscuro que ya no tienen posibilidad alguna de alcanzar el perdón de Dios. Eso te ha pasado, ¿eso es algo que te ha pasado? Sí, me ha pasado no solamente en la iglesia, me ha pasado en la calle también. Tú predicas un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, y muchas veces la primera reacción del ser humano ante su incompetencia espiritual, ante su autoflagelamiento, ¿verdad? Porque una de las cosas es que nosotros nos autoflagelamos. Dios no me puede perdonar. Nosotros estamos limitando a Dios. ¿Quién te dijo que Dios no te podía perdonar? No, es que yo he hecho tantas cosas. Pero si Pablo asesinaba a cristianos y los perdonó.
¿Sabes? Es como que, claro, hay un proceso en tu vida de sanar, de sanidad interior, y va a ver lo que Juan decía, Juan Wesley predicó. Óigame, que a mí me encanta mucho la historia de Juan Wesley, pero Juan decía, hay un proceso de salvación, de santificación, el ordo saluti, en ese proceso en el que poco a poco el Espíritu Santo va haciendo la obra en tu vida. Y el día que tú viniste a los pies de Cristo, tú no eres la misma persona 2 o 3 años después. Y Porque hay un Moisés proceso de madurez espiritual. mató un egipcio antes de ser el líder del pueblo. Habiendo sido escogido de Dios, ¿verdad? Escogió el camino contrario. Que de hecho yo tengo una teoría sobre eso, para pasar a la próxima bienaventuranza. El enemigo decide destruir el libertador de Israel. Y Dios lo pone a vivir dentro de casa de Faraón. Pero como había un conflicto interior en el hombre de Dios, el hombre de Dios logra trazar el plan de Dios 40 años. Porque ya Moisés era príncipe de Egipto. ¿A qué estaba Moisés? ¿A qué estaba Moisés de ser el faraón? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿A cuánto estaba Moisés de ser el faraón? A la muerte de un hombre. Moisés estaba a la muerte de un hombre de ser faraón. Sin embargo, el conflicto interior que había en él lo hace huir. Y le añade 40 años al cautiverio. Atrasó el plan de Dios que tenía. Y al final, ¿cuántos murieron para que fuera a liberar al pueblo? Eso es otro. Podríamos estar predicando eso un montón de tiempo más, ¿verdad? Pero Moisés estaba a la muerte de un hombre de convertirse en el que podía decidir cuándo se iban o dejaban de irse. A la muerte de un hombre. Y mató al hombre equivocado. Buscó la muerte del hombre equivocado, un soldado. ¿Usted se dio cuenta, verdad? Ahora usted se va a acordar con la plaga número 10, ¿cuál fue? La muerte de toda la generación, la muerte de todos los primogénitos. Seguimos, para que usted no se vuelva loco, vuelva a hacer que se vuelva loco el pastor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En este caso, la bienaventuranza de Jesucristo viene acompañada de sus palabras en Juan 14, donde nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Este mundo nos dice, tú quieres paz. César, esta te va a gustar. Tú quieres paz. Para Bellum, prepárate para la guerra. Porque esta generación nos ha enseñado a nosotros que para nosotros poder alcanzar paz tenemos que destruir a nuestros enemigos. Y la paz se alcanza al final de la guerra. Sin embargo, Jesucristo dice, no es como el mundo la da. Claro, usted tiene que entender que Jesucristo está predicando dentro del Imperio Romano. Donde la paz romana era, si Naida y Rafi tienen un problema, mañana a las 12 tiene que estar resuelto, si no lo voy a resolver yo y a usted no le va a gustar. Porque les voy a dividir las acciones de los pensamientos, les voy a tumbar la cabeza a los dos y se acabó el problema. Así era como se implementaba la paz en el primer siglo. Pero Jesús dice, no. La paz del cielo no es esta. La paz del cielo no está al final de la guerra. La paz no es ausencia de conflicto, es la templanza para poder caminar en el desierto, probar el maná, beber agua de la peña y entrar en la tierra prometida. ¿Qué tú piensas? ¿Qué piensas, mi hermano? Yo le voy a dejar a Rafi ahora, porque él ahorita le encantó ese tema de pacificadores. Pero sí, en aquella época, la solución era a través de la guerra. Todo se veía a través de la guerra y pues hacemos la guerra y terminamos. Pero aquí no estamos hablando de pacificador cualquiera, estamos hablando de un pacificador totalmente diferente. Un pacificador basado en lo que cree. Y ahí te dejo porque a ti te encanta ese tema. ¿Cuál de todo? ¿Cuál de todo? De los que están allá luchando porque los están matando por ser. Sí, bueno, es que me parece muy interesante este versículo de la bienaventuranza de los pacificadores, porque no necesariamente porque ellos están buscando la paz, la están recibiendo. Y a veces tú sales con tu bandera blanca al frente, pero hay gente que están tratando de tumbarte, no solamente a la bandera, que significa la paz, a ti, que estás promoviendo la paz. Entonces, vemos cómo aquí Jesús le está diciendo a todas estas personas, y volvemos nuevamente, me voy nuevamente a lo que estábamos hablando a mitad del estudio, ¿verdad? De todas las personas que han tratado de promover la paz y aún así han encontrado la muerte haciéndolo, han encontrado el sacrificio grande. Claro, sabemos que Dios en su inmensa misericordia los va a recibir, pero nosotros como cristianos, y el pastor dijo ahorita que es muy cierto, el pastor dijo que a veces es mejor no tener la razón, Tener paz y no tener paz y no tener la razón.
me parece muy interesante porque muchos de nosotros nos hemos enfrentado a situaciones donde sabemos pues que sí tenemos la razón, pero si con esa razón no logramos la paz, entonces nada estamos haciendo. Entonces a veces tenemos que ceder nuestro propio capricho, nuestro propio entendimiento y decir, ¿tú sabes qué? Si esto es lo que va a traer paz, pues vamos a aceptar lo que estás diciendo, vamos a buscar la paz. En nuestra situación de todos los días, siempre estamos encontrando personas que nos van a robar la paz y que nos van a intentar romper la paz, porque eso es parte del diario vivir de cada uno de nosotros. Pero sabiendo nosotros que hay una promesa tan grande como esta, donde Dios nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, que debe ser la meta de cada uno de nosotros. Eso está bien interesante. Mira, Rafi, yo le voy a hacer esta ecuación a mis hermanos que le va a parecer graciosa. Un día tiene 24 horas, ¿verdad que sí? 24 horas tiene 60 segundos, ¿cierto? Cierto. Ok. No, 1 hora tiene 60 segundos. ¿Una hora tiene cuánto? 60 segundos. Sería 1 por 60. Ajá. Y por 24. Pues estamos hablando de cuánto. Estamos hablando de 1440 segundos que tiene el día entero. Yo le hago una pregunta a usted. Usted tiene ahora mismo en su bolsillo $1,440. Y a usted se le caen $10 al piso. Usted no se percata, usted sigue caminando, le quedan 1,430. Esta persona pasó, lo recogió, se lo echó al bolsillo y se fue. Estamos mal. 1 hora tiene 60 minutos. Un Ajá. minuto tiene 60 segundos. Pues 60 por Ahora 60 estamos bien. por Todavía 24. mucho más, todavía mucho Pues más. son 86,400. Son 86,400, hermano. Imagínese que usted tiene $86,400 en el bolsillo. Wow. Se le caen 10. 20, vamos a ponerle 20. Se le cayeron 20 y usted siguió caminando con $86,380 en el bolsillo. Pero alguien le dice, mira, esa persona, se te cayeron $20 del bolsillo y esa persona los tomó, se lo echó al bolsillo y salió y se fue. ¿Qué usted hace? ¿Usted lo trilla para matarlo? ¿Usted lo trilla o lo busca para que le devuelva el dinero? No. No lo hace, no lo haría, Rafa. No. ¿Por qué? $20 no tienen... $20 de 86,400 son Nada. nada, ¿verdad? Nada. Usted tiene 86,400 segundos. Vino esta persona y le hizo pasar 10 segundos de un mal rato. Y a usted se le dañó el día. ¿Usted piensa que esa persona tiene el poder de dañar los otros 86,380 segundos que te quedan durante el día? Habiendo perdido 10, 15 segundos con un necio. La paz, hermano, depende de dónde está tu enfoque. Amén. La paz está desarrollada en el carácter y demanda de nosotros una actitud diferente, porque que una persona necia o que una situación incómoda te ocurra, tú no estás exento de ella. Jesucristo le dijo a sus discípulos, en el mundo sufriréis aflicción, mas no temas, porque yo he vencido al mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. Yo creo que la paz va a demandar de nosotros una actitud diferente para enfrentar la vida. Una persona puede ofenderte, pero si esa ofensa tú te la llevas, o si ese comentario tú te lo anidas en el corazón, entonces va a estar destruyendo el resto de los segundos, los minutos y las horas que te quedan del día. Pero Dios es más poderoso que eso. Tu actitud es mucho más perseverante que eso. Amén. Y tú estás dispuesto a perder 20 segundos de tu día que perder el día entero. Ahora, cuando no hay paz en el corazón, una persona a vara de tiempo, esos 20 segundos le dañan el resto del día. Ese levantarse por la mañana y la goma está explotada, que se puede cambiar en 30 minutos, que se puede cambiar en menos nada. No, se me dañó el día, usted no sabe, pastor, fui a salir de mi casa y la goma estaba explotada. No, se te dañó la goma. Que la pudiste reparar, que la pudiste cambiar. El resto del día todavía está libre para que lo puedas disfrutar en libertad y para que puedas disfrutarlo en paz. Jesús habla de los pacificadores. Pues los pacificadores son esa gente que tiene una actitud completamente diferente hasta la vida. Que aún en medio de la persecución y el sufrimiento que se sufría, valga la redundancia, en el primer siglo, seguían adorando a Dios y esperando en Dios, porque Dios tiene promesas mucho más grandes. Dios tiene promesas mucho más grandes que lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy, lo que nosotros estamos experimentando en el día de hoy. Y yo entiendo que la bienaventuranza de la paz va a demandar de nosotros un completo y diferente sistema de valores al momento de enfrentar la vida. Y mucho más aún si nosotros nos llamamos a nosotros mismos cristianos. Si nosotros nos llamamos a nosotros mismos cristianos, no podemos esperar la paz que se alcanza en el final de la guerra. Porque dicen que el único que tiene paz cuando se acaba la guerra es el que gana. ¿Y qué hacemos con el que pierde? ¿Y qué hacemos con el oprimido? ¿Y qué hacemos con el débil? ¿Y qué hacemos con el que no se puede defender?
Mano, son muchas preguntas que nos tenemos que hacer. Bienaventurados los que padecen persecución. De esto estabas hablando tú ahorita, Rafi. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Con yo voy a terminar la programación de hoy. Muchos de los manuscritos, la última no está, que es cuando por mi causa los vituperen y nos persigan, pero la podemos añadir en y la podemos discutir. ¿Qué ustedes piensan de esta para terminar? ¿Cuál es su pensamiento final para terminar la transmisión de hoy? ¿Cómo esta bienaventuranza se refleja en la vida de la iglesia hoy? ¿Qué tipo de persecución o qué tipo de violencia enfrenta la iglesia en el siglo XXI? Diferente a la del siglo I. Pero ¿cómo ustedes creen que esto se manifiesta en nuestra generación de hoy? Voy yo. Él me lo soltó a mí. Yo pienso que, bueno, en el lado de nosotros que tenemos libertad religiosa es totalmente diferente al lado del oriente allá, en donde hay otro tipo de persecución para los cristianos. Nosotros mayormente la persecución que tenemos es contra el enemigo común, que es el enemigo de las almas, el que no quiere que nosotros alcancemos la victoria, alcancemos la salvación y la vida eterna. Pero volvemos a lo mismo, y como estábamos hablando ahorita, cada una de ellas, de las bienaventuranzas, están relacionadas, están todas correlacionadas, ¿no? Si yo con mi carácter como cristiano, mis acciones y reacciones van a permitir que yo viva en armonía. Si yo como cristiano he decidido que voy a usar la armadura de Dios, esa armadura que Dios me dejó para defenderme contra esas acechanzas del enemigo, pues mira, las persecuciones van a venir, porque el que trabaja para el Señor va a tener persecuciones. El que no trabaja para el Señor, ¿para qué lo van a perseguir? Si no trabaja para el Señor, no. Pero si yo tengo mi seguridad bien puesta en el Señor y he creído en esa victoria en la cruz del Calvario, vamos a alcanzarlo. Pero sí, las persecuciones las vamos a tener siempre. Rafi, palabras finales. Las iglesias como entes sociales dentro de las comunidades, como Daytona, ¿verdad? Pero parte de Estados Unidos, vemos muchas personas que son oprimidos ahora mismo, y me viene a mi mente los inmigrantes, donde muchas veces hemos visto cómo los oprimen, cómo los castigan, cómo los azotan, cómo los insultan. Y nosotros como iglesia estamos en un papel totalmente inoperante, no decimos nada, no hacemos nada, nadie. Entonces, ¿dónde está la justicia para esas personas? ¿Dónde están las oportunidades para esas personas? Y como iglesia estamos mudos y estamos como los tres monitos, el que se tapa los ojos, los oídos y la boca. No decimos nada, no escuchamos nada, no vemos nada. Y como iglesia tenemos que ser más perseguir esta justicia para aquellos que no se pueden defender por ellos solos. Inclusive en nuestras propias comunidades aquí en Daytona, también tenemos que ser esa voz que se escuche, que sea partícipe de la opresión que se está haciendo contra muchas personas. Y nosotros como iglesia, como ha dicho el pastor 20 veces, yo vuelvo y repito, no podemos estar pensando que vivimos en este paraíso de 4 paredes y que lo que pase fuera de estas paredes a mí no me toca, porque eso no es problema de nosotros. Para terminar con el último pensamiento del pastor, también comparto con ustedes. La iglesia padece persecución. Los ministros padecen persecución. En esta generación en la que nosotros vivimos, por el testimonio horrible de 2 o 3, hemos padecido la persecución muchos pastores. Nos llaman pillos, nos llaman buscones, que no trabajamos, que no hacemos nada. Y ese tipo de persecución ya nosotros hemos aprendido a lidiar con ella. Pero usted se le olvida que la iglesia sigue padeciendo persecución. Aún en medio de la libertad religiosa padecemos de persecución. Somos motivo de escarnio, somos motivo de burla, somos motivo de todo tipo de comentarios soez. Y usted no se ha dado cuenta posiblemente, pero todos los centros comerciales están abiertos, todas las megatiendas están abiertas, pero la iglesia está obligada a estar cerrada. Si usted no entiende que esto es parte de la persecución, entonces no entiende el plan del Satán para destruir la casa del Señor ni destruir a su cuerpo tampoco. Pero nosotros, que para la gloria del Señor nos hemos exorcizado de ese pensamiento absurdo de que la iglesia es un edificio, Amén. Seguimos trabajando porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, no tiene que ver nada con estas 4 paredes. Nosotros seguimos hacia adelante tratando de hacer la obra que el Espíritu Santo nos ha encomendado, que es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Ahora, si usted no entiende que la iglesia está siendo perseguida, que la persecución parece que ha mermado, pero lo que está es escondida detrás de la opinión, detrás de la economía, detrás del señalamiento de los ministros, de los líderes, de la desproporción que hay de la fe.
Usted no lo sabe, hermano, porque a lo mejor usted se da cuenta. Pero en los últimos 25 años, la cantidad de iglesias que se han demolido, se han cerrado y se han regalado hasta para hacer liquor store y otro tipo de cosas en la nación americana, en los últimos 25 años, usted se volvería loco. Usted diría, ¿cómo va a ser? Sí, así mismo está ocurriendo. Y es que estamos en una generación que en vez de alabar a Dios, lo que quiere es ofenderlo. Estamos en una generación de que a todo el mundo le molesta decir cualquier cosita que le pueda dañar la mente a cualquiera, pero a nadie le molesta ofender a Dios. Vivimos cierto grado de persecución. ¿Por qué? Porque nuestros valores distan mucho de los valores de esta sociedad. Porque nuestros principios nos invitan a alejarnos de las cosas de la moda de esta sociedad. Porque a quien no queremos ofender es a Dios, aunque se ofenda el mundo. Y decimos esto con respeto. Pues no queremos ser ni carne de puerco, ni es que nos guste caerle mal a la gente. Es que si tenemos que escoger entre un concierto de popularidad con el mundo o agradarle al Dios que nos ha prometido la vida eterna, escogemos a Dios. Y en eso también se paga un alto precio de persecución. Nos llaman ignorantes, nos llaman fanáticos, nos tienen un montón de nombres, simple y llanamente porque hemos decidido confesar a Jesucristo como nuestro Salvador y seguir las leyes que la palabra del Señor nos enseña que debemos hacer para obedecer y cumplir a Dios. Nosotros sabemos que Dios nos va a recompensar. Amén. Nosotros creemos en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Nuestro espíritu está convencido de que hay una recompensa incorruptible. Pero como a esta generación lo que le interesan son las recompensas corruptibles, como a esta generación lo único que le interesa son lo que tienen en la mano, en los bolsillos, en el banco y en su casa, no entiende la bienaventuranza de obedecer a Dios y recibir su misericordia. Ahora, que esta persecución se mantenga vigente es la respuesta o el mejor síntoma para nosotros saber que estamos a punto de un extraordinario avivamiento. Porque cuando la iglesia más perseguida es cuando más crece, es cuando más se desarrolla, es cuando más los talentos y los dones se manifiestan en la vida de los creyentes. Así que, mi hermano, no estoy diciendo esto para que usted tenga temor, por el contrario, estoy diciendo esto para que usted tenga esperanza. En este tiempo en que tú y yo somos iglesia, somos más que necesarios últimamente y Dios nos va a usar a cada uno de nosotros, ya sea que tengamos 2 panes y 3 peces, vamos a alimentar multitudes. Amén. Nosotros le bendecimos en el nombre del Señor a todos mis hermanos que nos acompañaron a través de la transmisión. Yo le voy a pedir a mis hermanos que se despidan después de que este pequeño anuncio, recordándole a ustedes que los miércoles y viernes a las 7 de la noche, por este mismo canal y por YouTube, usted va a recibir ese pequeño segmento, unos 20-30 minutos, cómo predicarlo, donde vamos a estar utilizando pequeñas porciones de la Biblia y enseñándole a usted cómo desmenuzarlas para poder compartirla con libertad y predicarle a otros el Evangelio. Recuerde, miércoles y viernes a las 7 de la noche, el programa Cómo Predicarlo, martes y jueves a las 7 de la noche, nuestros estudios bíblicos, donde comenzamos hoy con los dichos de Jesús y vamos a seguir por ahí hasta que se acaben. Así que le voy a dar la oportunidad a mi hermano Rafi y a mi hermana Naida que se despidan y que alguno de ellos, me imagino que Rafi va a mandar a Naida para hacerlo, pero que uno de ellos nos despida con la oración. Así que mi hermano Rafi y mi hermana Naida. Yo le voy a dar un paso adelante, porque yo al principio lo mandamos él ahora. Dios me los bendiga y como decía la palabra de hoy, que bienaventurados sean. Amén. Hermanos, gracias nuevamente por habernos recibido en sus hogares. Le pedimos al Señor que los bendiga a ustedes, que bendiga a su familia y que bendigan también a su familia, ¿verdad?, que no están en la Florida, donde quiera que se encuentren. Así que nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, te estamos más que agradecidos, Señor, porque hemos expuesto una vez más tu palabra, Señor. Tu palabra que nos abre los ojos, nos abre nuestros corazones, Señor, y nos ayuda a entender que tú siempre estás dispuesto a darnos la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti. Te pedimos, Cristo amado, que tú cuides de cada uno de los hermanos de esta iglesia, también de todos los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, Señor, en esta noche. Permite, Cristo amado, que tú seas supliendo todas sus necesidades, Señor, todas las que sean, trabajo económico, Señor, que tú estés ahí con ellos todo el tiempo supliendo, Padre Celestial. Te pedimos, Cristo amado, que tú bendigas también a este ministerio de esta iglesia, Señor, y a todos los hermanos que trabajan en esta transmisión, a nuestro pastor, y te pedimos, Cristo amado, que tú nos lleves hasta nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, nos despedimos nuevamente, pero dejo saber a mi hermano Héctor Nieves que me acaba de echar unas flores a mi camisa. Me la hizo mi esposa. Así que el sábado por la tarde me hizo esta camisita, dice True Love. Eso es diseño de Carla's Design. Así que todo el crédito se lo lleva a ella. Mi hermano, Dios los bendiga. Nos vemos mañana en la noche. Amén.